y Estados Unidos. Perdón, justo. Bueno, eh, gracias. Entonces habíamos visto ese desarrollo de las contradicciones y cómo estos dos bloques de la Triple Entente y la Triple Alianza son bloques económicos, bloques militares, alianzas políticos y sociales, terminan desembocando posteriormente en lo que se va a conocer el gran conflicto armado de la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Entonces vamos viendo cómo las guerras a nivel mundial ya para el siglo XX no tienen más que otra cuestión que el control económico. Y esto va a ser una característica común para todas las guerras que van a haber. Todas tienen que ver con el control de los recursos, el control de los mercados, justamente, y el control de las economías, y para ver cómo quién define y quién va a dominar un territorio, un mercado en el mundo. Esto va a ser una característica que se va a mantener hasta el día de hoy. Justamente el modelo capitalista, el modelo imperialista, todavía sigue vigente. A pesar de sus contradicciones, a pesar de sus crisis, a pesar de sus idas y venidas, a pesar de sus defectos, el capitalismo se ha autorrenovado constantemente bajo distintos mecanismos y ha sobrevivido hasta el día de hoy como un sistema. A pesar de ser deficiente, es un sistema que hasta el día de hoy domina y que, bueno, y que es lo que nos lleva a lo que estamos viviendo en estos días, que es la gran crisis mundial que estamos viviendo. La crisis económica argentina no es una condición particular, sino que tiene que ver con una condición enorme de los mercados, producto de la crisis de 2008, que hasta el día de hoy no se recuperó, la economía a nivel mundial. Entonces todavía seguimos viendo esta crisis mundial, que sabemos que, como dicen, no sé si habrán visto los noticieros en las últimas semanas, está poco a poco desembocando cada vez en un conflicto mayor que va a terminar en una gran guerra posiblemente a nivel mundial. Bien, entonces vamos a ver, en particular, vamos a volver a ver un caso de lo que estábamos viendo ayer, lo que terminamos de ver, qué es lo que sucede con Rusia, la Rusia zarista, que, ¿se acuerdan que pasa de un modelo feudal, del zarismo feudal, directamente a un modelo de establecimiento del modelo comunista? No, a pesar de que están las burguesías locales rusas tratando de llevar adelante la revolución, estos grupos mencheviques, que están aliados con los bolcheviques, que son los grupos más revolucionarios, los que el campesinado, los trabajadores obreros y gran parte del ejército ruso, terminan desembocando en esta gran revolución rusa en 1917 y que en un proceso largo, ¿no?, de luchas y enfrentamientos, en febrero del 17, pasando por el gobierno provisional de Kerensky, pasando posteriormente a la tesis de abril, en la cual aparece Lenin, regresa Lenin de Finlandia, que había sido expulsado anteriormente, y que terminan definiendo que no hay posibilidad en una alianza entre la burguesía local y la clase obrera, y terminan definiendo que el poder va a ser simplemente de todos los soviets, que va a terminar la Revolución de Octubre, esta gran revolución, que va a terminar definiendo un nuevo tipo de Estado, que es el Estado comunista. Vamos a ver más en profundidad qué es lo que pasa después con el establecimiento de este modelo de Estado, nuevo modelo de Estado. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque va a ser el principal la principal nación, junto con las otras naciones que después posteriormente se pasan al modelo comunista, van a tener grandes enfrentamientos con el otro modelo, que es el modelo capitalista. Y vamos a ver las diferencias y cómo este Estado, con sus grandes problemas internos, termina desarrollándose y estableciéndose. Vamos a pasar a ver. No sé si tienen dudas hasta ahí. Ahí está. Bien. Y vamos a pasar eh, a las políticas del gobierno comunista, a la Revolución Rusa, la cual en un principio termina en una guerra civil, fíjense, ¿no? No es que inmediatamente se establece el gobierno obrero y que
comienza el sistema de nuevo de producción, sino que internamente hay una guerra civil, ¿no? Entre una parte, una facción de lo que queda del ejército zarista, apoyado obviamente por los ingleses, apoyado por los franceses, e inclusive, fíjense, apoyado por los alemanes, a pesar de que son enemigos los franceses y los ingleses, también todos se oponen contra este modelo del avance bolchevique, en la cual ellos los denominan el peligro rojo, ¿no? El peligro rojo porque justamente son estas oleadas revolucionarias que están influyendo muy fuertemente sobre la clase trabajadora de toda Europa. Y que se genera el temor de que haya grandes levantamientos dentro de las distintas territorios industrializados en Europa y que terminen en grandes revoluciones como había pasado en Rusia. Entonces hay una coincidencia general en que hay que detener a este avance de los bolcheviques, del peligro rojo del comunismo sobre Europa. Y esto es una guerra larga, que no vamos a entrar en detalle, casi de 3 años internamente, y que termina justamente con la derrota, ¿no? Con la derrota de los ejércitos extranjeros y con la derrota del ejército zarista, y que finalmente hace que se determine un nuevo Estado, por primera vez, un nuevo Estado finalmente en manos y en eh, posición y en dominación de la clase obrera, del campesinado y de los soldados estos revolucionarios. Y esto va a tener problemas porque un nuevo Estado, nuevo, que nunca se había vivido, si bien se toma lo que se había vivido en la Comuna de París como ejemplo, pero la Comuna de París había vivido un poco tiempo, nunca había sido un Estado completamente, había sido un ensayo social que termina fracasando. Se tenían que establecer políticas de Estado que lleven adelante este posicionamiento y dominación de la clase obrera. Lo primero que se hace es abolir la propiedad privada como un elemento central, ¿no? Eliminar el derecho de la propiedad privada. No estoy hablando de la propiedad privada individual y particular, no es que los trabajadores no podían tener su propiedad particular. Si estamos hablando, ok, gracias. Estamos hablando de la gran propiedad de los grandes terratenientes, de las grandes oligarquías que tienen enormes cantidades de terrenos y que esas propiedades van a pasar a ser propiedad del Estado. Estamos hablando de los medios de producción que van a pasar a ser propiedad del Estado en conformación con los trabajadores. Los medios de producción van a ser dominados y organizados por los trabajadores de las grandes industrias en sociedad con el Estado. Va a haber una expropiación de todo el capital financiero, todos los bancos van a ser expropiados y se va a pasar todo el control de los activos financieros a un solo banco. Se va a centralizar todo el capital bancario bajo el control de un solo banco. Esto va a ser estratégico justamente para evitar las especulaciones financieras, que hay muchos bancos, se terminan llevando adelante especulaciones financieras, y esto, bueno, debilita justamente al control obrero en los bancos. Otra de las medidas son la nacionalización, bueno, la nacionalización de toda la banca, la nacionalización de toda la comercialización, la nacionalización de todas las empresas, la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria es algo que después se va a llevar adelante en otras naciones. La reforma agraria es la expropiación de las grandes tierras productivas, de los grandes oligarcas terratenientes, la expropiación en manos del campesinado y la división en los campesinos, en la cual se les va a entregar parcelas, hectáreas de tierras para que lleven adelante la producción de alimentos para el Estado. Esta va a ser una de las medidas más importantes que tiene la Revolución Rusa, porque el campesinado, fíjense, el campesinado que no estaba, una gran parte del campesinado de las zonas de Siberia o Kamchatka, que está más al oeste, cerca del Pacífico, cerca del polo entre lo que es Mongolia y el mar Ártico, un campesinado muy, muy atrasado. Esta medida como que terminan
favoreciéndolos enormemente a ellos, y cuando intervienen otras naciones sobre esos territorios, tratando de convencer, de generar revoluciones internas para que se pasen justamente, para que dejen de apoyar a los revolucionarios bolcheviques, estos campesinos dicen, bueno, mira, yo estaba en el feudal y me explotaban, ahora por lo menos me han dado un poco de tierra, y si bien me siguen explotando, pero las tierras las tengo bajo mi control, ¿no? Lo cual es un gran cambio para este gran campesinado que decide también apoyar enormemente a esta revolución. Eh, Otro de las medidas políticas es la sindicalización de todas las industrias. Es decir, todas las industrias van a estar formadas por sindicatos, y todas las industrias van a estar bajo control obrero, bajo este control de los sindicatos. Y las cuotas de producción, me estoy refiriendo a la cantidad que se va a producir en cada industria, van a estar determinadas por el Estado en relación y en diálogo con estos sindicatos. Es decir, va a haber una relación entre el Estado, los sindicatos y los obreros para llevar adelante la producción masiva de nuevos productos para el Estado obrero. Y por otro lado, aquellos todos pequeños sectores de la producción, que no son grandes industrias, se van a terminar formando en cooperativas, ¿no? ¿Conocen lo que es las cooperativas? Una cooperativa de producción en la cual todos producen, todos son dueños de una parte de la producción, y van a terminar conformándose en apoyo, obviamente, del Estado. El Estado le va a otorgar de recursos para que puedan desarrollarse muy rápidamente. Bien. Esto, en un principio, para que tengan en cuenta, no les sale muy bien, ¿no? No es que sea la panacea de que establecemos todas estas políticas e inmediatamente el Estado empieza a producir y solucionamos todos los problemas de la sociedad. Tiene muchos problemas internos de producción, desde la organización de la clase obrera, debates enormes que se dan dentro de las fábricas para llevar adelante la producción, el no cumplimiento de las cuotas de producción, ¿no? Porque los obreros no se organizan bien, el sistema de producción es poco eficiente. La revolución agraria, si bien, por decir, la entrega de tierras al campesinado, si bien genera un aumento de la producción, pero el campesinado sigue siendo un campesinado feudal. No tiene tecnologías para producir. Es decir, está limitado en su capacidad de producción. Esto también genera caídas en la producción, con lo cual se va a tener que llevar adelante una parte dura de la primera etapa de la Revolución Rusa, que se llama la economía de guerra, ¿no? Se toma, tal como se había vivido durante la Primera Guerra Mundial, se vuelve a instaurar políticas de economías de guerra, ya sin estar en guerra, ¿no? Durante la primera etapa del proceso de la Revolución Rusa. Esta economía de guerra va a llevar adelante una gran pelea interna, porque se expropia a una gran cantidad de campesinos los recursos, los pocos recursos que tenía. El Estado viene y se los expropia, se los saca para poder distribuirlos. Se extrae de gran parte de las industrias también, parte de la producción, y esto genera problemas internos que llevan enemistades internas entre justamente los trabajadores, y hay diferencias entre esto, lo que se va planteando la política interna del Estado ruso, con los que son trabajadores y campesinos. Esto lleva a su vez que se tenga que producir un Estado más pequeño. Me refiero a quienes van a tomar las decisiones dentro de este Estado obrero, y en la cual el centralismo democrático, si bien en un principio era amplio, donde todos los soviets que eran elegidos masivamente en las fábricas, en los campesinos, y que eran delegados que iban representando justamente las decisiones de los compañeros de ellos, se termina reduciendo a un pequeño grupo de personas, y se crea lo que dice ahí la disciplina partidaria, una disciplina casi militar, en la organización partidaria de los soviets, ¿no? Es decir, se define bien quiénes van a ser los soviets, no cualquiera puede ser soviet,
¿no? Es decir, que no cualquiera podía ser un delegado, que no cualquiera podía ir a representar, ¿no? Con lo cual, esto restringe un poco esto de lo que se habría hablado en un principio, de la democracia abierta, ¿ah? Y representativa, la cual es reducida. Esto va a tener problemas en una segunda etapa. Vamos a ver cuando Stalin ya toma el poder, se llama la revolución traicionada, en la cual este grupo, si bien todavía era amplio durante la primera etapa, termina siendo reducida en un pequeño grupo de personas. Eh, Otra de los problemas que tienen es en que para llevar adelante eh, una lucha contra el capitalismo, tienen que justamente influenciar sobre otras naciones para que se pasen al modelo comunista, ¿no? Es necesario llevar adelante una expansión del modelo comunista sobre otras naciones, ¿no? Y esto obviamente va a ser combatido por todas las naciones capitalistas del mundo porque es el peligro que tienen justamente a la disolución de las burguesías en el mundo, justamente al control del capital que está en manos de las grandes burguesías en el mundo. Eh, Finalmente, en el 21, en 1921, se termina formando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos al siguiente. Eh, Esto con la unificación de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, de todos los territorios se terminan unificando y terminan convirtiéndose en esta gran nación de soviets que se termina denominando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS. Lo van a escuchar más. En el 24 muere el gran líder de la revolución, el gran líder político, Lenin, muere, y esto genera, bueno, obviamente una división sobre quién va a ser el que va a sucederlo, quién va a ser el que va a llevar adelante la dirección del Partido Comunista, ¿no? Quién va a ser el secretario general del Partido Comunista, que va a ser la autoridad máxima del Estado, del Estado ruso. Eh, Entre estas peleas se establecen una nueva política que esta es la parte ya más economicista, la NEP, la nueva política económica, que es un plan de recuperación económica frente a las políticas que se habían establecido, que no son muy eficientes durante el primer periodo. La nueva política económica vuelve otra vez para atrás muchas de las políticas que se habían tomado, como por ejemplo, hacen una apertura de mercado, si bien el mercado estaba bajo control del Estado, deciden abrir el mercado nuevamente para que se vuelvan a introducir productos extranjeros y para que se pueda realizar un comercio interno, sobre todo en toda Rusia. Se les permite quedarse con una parte del excedente, si bien en la economía de guerra se expropia gran parte del excedente, a los campesinos se les permite quedarse con una parte de la producción para que puedan venderlo al mercado abierto interno. Y esto genera unos nuevos grupos de clases sociales que se llaman los kulaks, que son campesinos, son ricos campesinos que justamente tienen bajo su control una gran cantidad de territorio y que con esta cantidad de excedente, estos kulaks se terminan convirtiendo en los, un nuevo campesinado, pero con gran riqueza. Eh, Se permite el alquiler, no la venta, ¿no? ¿Se acuerdan que dentro del sistema capitalista es la venta de la fuerza de trabajo? Esto lo definen similar, pero es el alquiler de la venta de trabajo limitada para que se pueda generar trabajo y pueda disminuir la desocupación que existe en este momento, ¿no? Y la formación de cooperativas, que es algo fundamental para llevar adelante el proceso de desarrollo económico, ¿no? Esta NEP tampoco es exitosa, ¿no? No es que soluciona todos los problemas de la sociedad rusa,
si bien se mejoran las tasas de producción de alimentos, ¿no? Es decir, la población puede alimentarse mejor, ¿no? Se mejora la calidad de distribución de la riqueza, pero este plan no termina solucionando los problemas reales de toda la población rusa. Eh, ya con Stalin ya tomando el poder, se plantea el plan quinquenal. Esto va a ser un plan quinquenal de un periodo de 5 años, justamente por eso se llama plan quinquenal, que es una continuidad justamente, primero continúan con, no es que tiran abajo la nueva política económica, pero este plan quinquenal es el que finalmente termina produciendo esta gran revolución productiva en manos de la clase obrera, ¿no? Fíjense, desde el momento que se produce la revolución pasan casi más de 10 años para que el Estado obrero termine organizándose socialmente, organizándose productivamente y termine finalmente solucionando gran parte de los problemas sociales de los rusos. Eh, este plan quinquenal, que ya lo había planteado mucho antes de que muera Lenin, ya lo habían discutido, que es un plan de industrialización centralmente de Rusia, ¿no? Se plantea llevar adelante el avance de la tecnologización del Estado ruso, y para tecnologizar lo primero que se necesita es energía. Entonces se pasan a desarrollar plantas de producción de energía, pero también se pasa justamente para que se revolucione realmente toda la Rusia comunista, es llevar la electricidad a todo el territorio. Es un plan importante, ¿no? Estamos hablando de que la Rusia todavía está muy atrasada y poder llegar a los lugares más alejados con electricidad es una gran revolución para el Estado ruso. Muy rápidamente, en un poco periodo, fíjense, en 5 años, electrifican toda la nación. Es un periodo muy corto a nivel nacional. Con esta electrificación se permite pasar a un proceso de industrialización, justamente. Las máquinas necesitan electricidad y eh, esta, eh, esta, estas nuevas industrias permiten justamente dividir en nuevas ramas de producción, y es con la que mejoran justamente la tecnificación, la tecnologización del Estado ruso. En este momento ya con esta producción masiva de energía se solucionan los problemas técnicos del campo. Por ejemplo, se producen maquinarias agrícolas que en la primera etapa no las tenían, se pasa un proceso de industrialización, el campo necesita máquinas para aumentar la producción, se producen una gran cantidad de maquinarias industriales, con la cual Rusia empieza a pasar a este proceso de industrialización, la Rusia comunista, en un corto periodo, ¿no? Tal como lo habían vivido las naciones de Inglaterra, Alemania y Francia, que están en proceso de industrialización, en la cual esto mejora obviamente los salarios, se pasa a un plan de construcción de viviendas, ¿no? La vivienda, ustedes saben que siempre en las políticas públicas es un gran productor de trabajo, ¿no? Primero porque para construir una casa necesitas una gran cantidad de capital, es decir, una gran cantidad de recursos. Pero además de eso, una vez construida, porque construís la casa, necesitas cemento, hierro, cables, hacer conexiones de agua, sí, necesitas mucha movilidad de capitales, pero una vez que está terminada la casa y es entregado a un trabajador que se la necesita la casa, el trabajador finalmente tiene satisfecha esa necesidad de una vivienda para vivir con su familia, el trabajador consume. El trabajador necesita elementos para poder vivir. Entonces, esto produce una movilización, una nueva movilización de todo el aparato económico interno. Esta es una política general que muchos estados en distintos momentos la han tomado. Y en este momento en Rusia, ¿no? Esto produce una gran movilidad económica. Obviamente no desarrollan viviendas, casas, como las que tenemos acá. Se desarrolla un nuevo tipo de vivienda que ustedes, algunos deben vivir en algunos de estos espacios, se llaman los monoblocks. ¿No conocen los monoblocks? Son casas donde hay 3, 4 departamentos. ¿Mm? Esto está desarrollado y pensado por los ingenieros rusos para poder maximizar el espacio, ¿no? Si agregamos una casa, si podemos hacer 4 casas en el mismo espacio, además de eso reducimos el costo de traslado del trabajador, ¿no? Entonces alrededor de la fábrica vamos a hacer monoblocks
y esto va a ser una novedad en el mundo, fíjense, esto lo hacen los comunistas rusos, para poder solucionar el problema de vivienda. Obviamente estos monoblocks, estas casas son básicas, ¿no? Una casa con una, dos habitaciones, un comedor, una cocina, ¿no? Con lo básico para que el trabajador pueda subsistir. Obviamente, imagínense un trabajador que hace 10 años no tenía ni vivienda ni trabajo, 10 años después tiene una vivienda y un trabajo con un salario pleno, es un gran avance justamente para la clase trabajadora. Eh, Se incrementa un 100% los ingresos de la renta nacional, es decir, este momento es donde la Rusia comunista empieza a ver los frutos de esta gran revolución, ¿no? Los salarios mejoran, hay vivienda, hay alimentos, la capacidad de adquisición de alimentos es plena de los, de los trabajadores, con la cual se da adelante este proceso de mejora de la clase trabajadora finalmente después de muchos años y de peleas internas. Sí. Se incrementa un 100% la renta nacional. Nosotros lo llamamos como el PBI, el Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce, ¿no?, en una nación durante un periodo. Eh, el problema de la Revolución Rusa es la dirección. Es un problema clásico y de fuerte discusión dentro de todos los grupos socialistas, que es la crisis de dirección, que en este momento, cuando muere Stalin, se da una pelea interna para ver quién es el que lo sucede, es un periodo largo, entre varios exponentes y líderes revolucionarios, por ejemplo, Bujarin, Molotov, conocen a Molotov, por ahí por las bombas Molotov, ¿no?, que justamente se lo pusieron en el nombre de él, Mikoyan, eh, Rykov, que son líderes, y Stalin también, que están ahí, eh, que van a pelear por la dirección del Partido Comunista, y finalmente el que termina aliándose con los sectores más industriales y con los sectores que están todavía sobreviviendo con un control de las empresas, que es Stalin, ¿no?, se hace del control del Partido Comunista, ¿no? Stalin, a partir de ahí, se lo llama el traidor de la revolución, ¿no?, se llama el periodo de la revolución traicionada, y básicamente se lo llama el traidor de la revolución porque primeramente el sucesor natural, el que lleva adelante la lucha contra los blancos en la Gran Guerra Civil rusa, y el que lleva adelante gran parte de estos planes económicos y de organización social, es León Trotsky. Bien, Trotsky supuestamente era el sucesor de Lenin. Stalin hace toda una maniobra política para que lo expulsen primero del partido, lo echan del partido a Trotsky. Trotsky se tiene que ir de Rusia, es expulsado posteriormente y es perseguido por la policía secreta de Stalin, ¿no?, hasta que lo asesina en México, ¿no? Posteriormente, en México se huye hacia México, huye por toda Europa, en verdad, huye por Kazajistán, luego se va a Europa, luego termina en México y termina influyendo sobre, fíjese, era amigo de Frida Kahlo, este, Trotsky, fíjese en la influencia que tiene sobre el movimiento artístico mexicano, ¿no? Pero es el gran enemigo de Stalin y Stalin lo persigue hasta finalmente asesinarlo, ¿no? Y Stalin se le dice no solamente por esta expulsión de Trotsky del Estado ruso, sino que lo llaman la revolución traicionada porque Stalin asesina, literalmente asesina, a todos los grandes líderes revolucionarios que quedaban. Los persigue, los encarcela y luego posteriormente los asesina, ¿no? Por eso se llama la revolución traicionada, y Stalin hace retroceder gran parte de estas políticas, por ejemplo, del centralismo democrático, que en principio era masivo, abierto, y que después se termina reduciendo un poco para poder definir las decisiones dentro del Estado ruso,
Stalin se hace con todo el poder. Es decir, todas las decisiones pasan por Stalin, ¿no? Esto se llama el periodo de la Revolución Tradicional y es un periodo que se conoce como el estalinismo. ¿Bien? Es un periodo largo, ¿no? Es un periodo largo. Es insultativo para los sectores de izquierda decirle stalinista, ¿no? Es una mala palabra. Eh, Bien, esto es lo que sucede más o menos hasta la década del 30 en Rusia. Y fíjense cómo Rusia se termina desarrollando en una nación comunista y termina en parte solucionando sus problemas económicos, ¿no? Eh, bueno, acá no se ve bien. Que dice, de acuerdo, decadencia de Europa en la posguerra. Vamos a ver, vamos a retroceder un poquito más hasta posteriormente la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿No? 1919 termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ganan los ingleses, ganan junto con los franceses con alianza con Estados Unidos. Eh, Termina disolviéndose el imperio austrohúngaro, ¿no? Ese gran imperio, termina deshaciéndose, desmembrándose en pedazos de nuevas naciones. Eh, Austria queda con un pequeño territorio que hasta el día de hoy existe como nación. Alemania tiene que ceder gran parte de sus colonias, que estaban bajo su control, ¿no? Se lo castiga con el Tratado de Versalles a pagar todos los costos de la guerra, ¿no? Entonces se hace un cálculo de todo lo que costó la guerra, todo lo que se destruyó en la guerra, todas las vidas humanas que se perdieron, y todo eso se lo van a cobrar en los próximos años, en los siguientes años posteriores a 1919, a Alemania. Eh, y Europa queda devastada por esta guerra. Francia principalmente es la que tiene su aparato productivo industrial más destruido. Inglaterra también termina con una gran crisis económica interna. Eh, Inglaterra se encuentra en estado de inflación, producto del nivel de endeudamiento que tiene con Estados Unidos. El principal acreedor de Inglaterra es Estados Unidos, que es el gran vencedor de esta primera guerra. Estados Unidos, como lo he dicho ayer, se queda con todo el aparato productivo intacto, ¿no? Y con una gran reserva de oro. La primera parte de la guerra, tanto Francia como Inglaterra se lo pagan en piezas de oro para poder comprar las materias primas y los productos necesarios para llevar adelante esta guerra, y posteriormente terminan emitiendo bonos de deuda, con lo cual estas naciones, tanto Francia como Inglaterra, terminan endeudadísimos con Estados Unidos. Estados Unidos pasa a ser la primera potencia industrial del mundo. Eh, y tanto Francia como Inglaterra y Alemania, por decir, Italia, ahí no lo puse, Italia que también se suma posteriormente en plena guerra mundial, son afectados justamente por estas condiciones económicas en Europa. Otra de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que los europeos pierden sus mercados mundiales, ¿no? ¿Se acuerdan que habían construido sus mercados mundiales, que tenían sus colonias? Eh, Estos mercados, bueno, obviamente, por la incapacidad de producción que tienen, van a perder gran parte de los mercados mundiales, y estos mercados mundiales van a ser, obviamente, rápidamente cooptados por Estados Unidos. Eh, Se encuentran en una gran incapacidad de pago de las deudas. Todas las deudas que les produjo la guerra no las pueden pagar. Esto hace que sus economías caigan. Por ejemplo, la lira esterlina inglesa pierde enormemente contra el dólar, ¿no? Termina siendo una moneda más devaluada. Vuelven otra vez al patrón dólar. ¿Saben lo que es el patrón? Por decir, el patrón oro. ¿Conocen lo que es el patrón oro? El patrón oro es, digamos, una nación emite billetes, ¿no? Todas las naciones emiten una moneda local, ¿no? Ya sea hoy en día las emiten digitalmente o físicamente. El patrón oro es el respaldo que tiene esa moneda. ¿Con qué se respalda esa moneda? Bueno,
Supuestamente hay en un lugar en el Banco Central, en un lugar del banco, donde están las reservas de oro de la nación. Ese es el apoyo que tiene esa moneda. Se llama el patrón oro. ¿Mm? Entonces, basada en la cantidad de oro que tienen en sus reservas, se va a dar el valor de la moneda. Es una ecuación, digamos, en caso de que vos tengas que cambiar toda esa cantidad de dinero, vos podés supuestamente poder ir con una gran cantidad de dinero al Banco Central y cambiarlo por oro. El oro es más estable que el resto de las monedas. Es decir, uno puede tener bienes de intercambio, pero el oro es un metal precioso que ha sido una base del intercambio de las economías ya desde antes del feudalismo. El oro ha funcionado como una moneda de intercambio. Ese es el patrón oro y es importante que lo tengan en cuenta porque va a ser la base posteriormente del establecimiento del dólar en el mundo, ¿no? El dólar está basado en este patrón oro, ¿no? Supuestamente la Reserva de Estados Unidos tiene toneladas de oro, nadie nunca la ha visto, pero supuestamente tiene toneladas de oro que son las que apoyan la emisión de billetes de Estados Unidos y es la que hace que sea la nación más rica del mundo, ¿no? Y, esto, para ser sintético, tanto Inglaterra como Francia eh, falsamente creen que van a recuperar sus economías basados en el pago de las deudas que le emiten a Alemania. ¿Mm? Alemania es el gran deudor y dicen, bueno, vamos a recuperar nuestras economías basado en todo lo que nos debe Alemania, para pagar nuestras deudas, para recuperar nuestra economía, para recuperar justamente nuestras industrias. Alemania, que es el gran perdedor de esta guerra, va a ser el que nos va a pagar constantemente y vamos a vivir de esa renta producto de Alemania. Pero Alemania está devastada. Alemania no tiene recursos para llevar adelante estos pagos. Por eso Keynes, en su gran análisis económico, dice, las exigencias a Alemania son inviables. Quiere decir que es imposible que Alemania pague toda su deuda, es imposible que Alemania pueda pagar ni siquiera las cuotas de deuda que tienen con Inglaterra y con Francia. Un caso particular es Francia, que le pide en cierto momento a Alemania 20 mil millones de marcos, que es la moneda alemana, y el banco alemán solamente tiene 2 mil millones en disponibilidad, como máximo. Es decir, está alejadísimo de poder llegar a cumplir, aunque sea una primera cuota. Alemania, que es la perdedora de esta Primera Guerra Mundial, termina perdiendo sus territorios de colonias, termina entregando gran parte de sus territorios y termina refundándose en una nueva nación, si bien antes era el Reich, el imperio alemán, termina refundándose en un estado más pequeño que se va a llamar la República de Weimar, o Weimar, de Weimar en alemán, ¿no? Esta pequeña república, ¿no? Una nueva república, pasan al modelo republicano, estableciéndose un líder máximo que es el canciller, no soluciona los problemas económicos de Alemania y no puede hacer frente al nivel de endeudamiento que tiene justamente el Estado alemán. Esto lo vamos a analizar bien en profundidad. Da el surgimiento a varios movimientos políticos internos, ¿no? La socialdemocracia alemana, el Partido Comunista Alemán, que son movimientos políticos que empiezan a surgir y que a través de esta nueva conformación de un Estado republicano en el Reichstag, que es el Parlamento alemán, a través de la conformación de cámaras de diputados, van a decidir y tomar las riendas de este nuevo Estado. Hay peleas internas, políticas, ¿no? Y acá empieza a surgir este movimiento fascista que es el NSPAD, ¿no? Que es el movimiento nacionalista, el nacional socialismo alemán, el Partido Nacional Socialista Alemán, en el cual aparece
esta figura que va a causar tantos problemas en el mundo con el fascismo alemán, que es Adolf Hitler. El fascismo alemán está inspirado en el fascismo italiano, así que primero tenemos que ver el fascismo italiano para poder entender por qué surge el fascismo alemán y por qué, una pregunta central, de por qué el mundo frente a estas atrocidades que viene planteando el fascismo no hace nada. Que es una gran pregunta también, ¿no? ¿Por qué el mundo no hace nada frente a estas atrocidades que se vienen planteando en el modelo fascista? Primero, definir el fascismo, que es una desviación del modelo capitalista, eso lo hizo Bianchi, una desviación del modelo capitalista, para salvar al modelo capitalista. Así. Es decir, se van a tomar medidas extremas del modelo capitalista para salvar al propio modelo capitalista que está en plena crisis, ¿no? Es decir, se van a tomar medidas extremas, ¿no? Dentro del modelo capitalista para poder salvar justamente a la gran burguesía capitalista. El fascismo italiano surge en Milán y está dirigido por un periodista que se llama Mussolini, que después se autotitula el Duce. Sí, se asoma, era periodista, sí. Eh, el Duce, que es el gran dirigente de las masas, eh, y que después del fracaso de la intervención del Estado italiano en la Primera Guerra Mundial, después de haber perdido una parte de no haber, digamos, cuando se hizo el reparto de estas colonias alemanas, Italia no recibió la parte que ellos pretendían. Eh, Además de la crisis económica de Europa, ¿no? El peligro rojo, ¿no? Esta organización de las clases obreras que están mirando a la Rusia soviética, ¿no? Como una forma nueva de organización. La crisis económica sobre la clase obrera alemana es brutal, porque justamente pierden gran parte de las industrias, pierden gran parte de su capacidad productiva, hay una gran masa de desocupados, y esto se suma una gran masa de soldados que han peleado en la Primera Guerra Mundial y que están disconformes con el Estado italiano. El Estado italiano que es todavía una monarquía, ¿no? Hay un rey, ¿no? Que todavía está dominando Italia. Esta forma de organización poco a poco, a través de distintas movidas políticas y de distintas elecciones políticas, se va aliando fuertemente con la gran burguesía industrial italiana, ¿no? Que aceptan este modelo fascista porque le tienen miedo justamente a la organización de la clase obrera, ¿no? Le tienen miedo a que los obreros puedan tomar las fábricas, puedan organizarse y puedan tomar el Estado y eliminar la propiedad privada y que puedan establecer un Estado comunista dentro de Italia, con lo cual apoyan enormemente a estos movimientos fascistas. Estos movimientos fascistas que tienen características particulares, como por ejemplo el uso de la violencia, ¿no? como método integral de funcionamiento, siguen el sistema de organización militar, ¿no? Por rangos, como los militares tienen rangos, internamente dentro de sus partidos mantienen estos rangos, y tienen sistemas de distinción particulares, como son la vestimenta, que también los diferencia de los otros grupos particulares. Bien. Los fascistas italianos se diferencian por usar camisas negras, que se llaman las camisas negras justamente, ¿no? Y que son movimientos violentos que van a romper las huelgas de los trabajadores están en lucha en la fábrica, van a entrar violentamente, los van a golpear, ¿no? Y van a destruir cualquier tipo de organización sindical de la clase obrera. En Italia también se forma el Partido Comunista Italiano, uno de los grandes representantes, Gramsci, ¿no? Es un gran pensador, a Gramsci lo encierran, posteriormente muere en la cárcel Gramsci, y escribe uno de los grandes libros, que son los Cuadernos de la Cárcel, ¿no? En los cuales hace una nueva visión y una nueva crítica al modelo
comunista. Y finalmente, para ser resumido, el Estado monárquico italiano cae justamente por su incapacidad de poder solucionar, abdica el rey y se hacen del poder los fascistas italianos, ¿no? A esto hay una gran pregunta porque ustedes saben que Roma, el Vaticano, está dentro de Italia, está dentro de la ciudad de Roma. Bueno, el Vaticano hace un tratado justamente con estos sectores fascistas para que les garanticen la no intervención sobre el territorio del Vaticano, y a cambio de esa no intervención sobre el territorio del Vaticano, el, la Iglesia Católica se llama al silencio frente a estos movimientos fascistas. Ese es el tratado que se hace. Si la Iglesia no va a criticar en absoluto lo que haga el fascismo, se va a retrotraer para salvarse a sí misma. Eh, Esto se llama el Pacto de Letrán, ¿no? Que es un pacto que hace el Papa Pío, creo que es Pío VI, séptimo, que hace con los sectores fascistas para no realizar críticas sobre los movimientos fascistas en Italia. Este movimiento fascista, ¿no? Va a generar también, igual que el movimiento comunista ruso, va a generar ciertos adeptos por fuera de Italia. Y uno de estos grandes admiradores de este modelo fascista va a ser el Partido Socialista, Nacional Socialista Alemán, que se van a organizar de la misma manera, que van a seguir los principios fascistas de Italia, pero que van a fundar un nuevo movimiento que se va a llamar el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo alemán, o como les decían despectivamente los propios alemanes, los nazios, que son los nacionalistas, que terminan definiéndose como los nazis posteriormente. Hitler, siguiéndolo a Mussolini, porque Mussolini hace un intento de toma de poder, de hecho logra tomar el poder con la marcha sobre Roma, también hace un golpe de Estado en Alemania y fracasa en ese golpe de Estado. Fracasa, es arrestado, pero como es genera un gran atractivo por sus discursos violentos, se lo condena a cárcel justamente, y ahí es donde escribe ese famoso libro y tan detestable que es Mein Kampf, Mi lucha, ¿no? Un libro que no dice nada, un libro racista, totalmente racista, donde plantea los principios de la civilización superior, de una cultura superior y de una sociedad superior humana basada en los arios. Una sociedad que nunca existió, ¿no? Una sociedad de fantasía que él crea, una sociedad basada en una idea mítica, ¿no? La cual hay una sociedad superior y ellos se autodefinen como descendientes de esta cultura que nunca existió, ¿no? En verdad la cultura aria existe cerca del norte de Afganistán, que son un pueblo nómade que no tiene nada que ver con lo que plantea Adolf Hitler en su libro Mein Kampf, ¿no? Esto va a generar un gran movimiento de racismo y segregación social sobre todo el resto de las culturas, imponiendo como enemigos a dos sectores sociales. Uno va a ser a los judíos y el otro sector va a ser a los comunistas, justamente a todos los que sigan los principios comunistas, ¿no? Van a ser los principales enemigos de este movimiento fascista italiano. Sin embargo, a pesar de que aparecen estos movimientos, tanto en Italia como en Alemania, todavía no se hacen del poder. Estamos hablando ya para 1800
1927, 1926 todavía, están en pleno crecimiento estos movimientos fascistas, pero todavía no se hacen del poder del Estado. Y vamos a ver cuáles son las condiciones con las cuales, bueno, este es un mapa que, bueno, ya tiene sentido. Acá. Las condiciones del mundo que generan que estos movimientos asciendan. Creo que tenía que hablar primero. Acá. Vamos a hablar de otro movimiento nacionalista, ultranacionalista, que es el movimiento del imperio japonés, ¿no? Porque después se alían estas tres, justamente en el eje Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Eh, este es ya para 1942, ¿no? Acá está Japón, ¿no? La expansión territorial que hace imperialista en 1942, pero nos vamos a remitir solamente para que tengan idea de dónde está Japón. ¿Qué es lo que pasa con el Estado japonés? Japón avanza hacia una unificación de todo el territorio justamente japonés y queda en manos justamente del emperador, no me acuerdo cómo se llama el emperador, estoy buscando. El emperador Meiji se llama. Em, que inician un proceso justamente de unificación porque va a ser una de las naciones por fuera de Europa que va a llevar adelante el colonialismo. Es una de las pocas naciones que lleva adelante, como lo habían llevado los imperios europeos, lleva adelante esta expansión colonialista. Posterior a la guerra ruso-japonesa y al derrocamiento de Rusia en esta guerra ruso-japonesa, Japón se lanza a una conquista territorial de los recursos vitales para su expansión imperialista. Uno de estos territorios es, acá está Japón, Corea, el territorio de la Manchuria. El territorio de la Manchuria es ocupado por Japón, ¿no? Es un territorio vital porque justamente en la Manchuria hay grandes minas de carbón y hierro, ¿no? Son vitales para llevar adelante el proceso de industrialización japonés. Además, es necesario para Japón expandirse militarmente para poder justamente poder pasar a un proceso posterior, que ellos ya lo vienen planificando, que es la ocupación de todo el Pacífico, que lo hacen ya para 1942, ¿no? Estamos hablando en principios del 1900. Japón ocupa en 1910 Corea, ¿no? Y continúa justamente con el avance imperialista sobre China. Y empieza justamente a generar un movimiento de resistencia dentro de China. Corea es aplastada en principio, em, y que esto va a llevar adelante el final de el último emperador chino, ¿no? Este debilitamiento de la pérdida de estos territorios, va a hacer que la China imperialista, esta China que había vivido durante miles de años bajo un dominio imperialista, eh, termine justamente cediendo y abdicando el último emperador chino. Eh, Esto no es solamente esta ocupación, ¿no? Le tenemos que sumar la ocupación del territorio de Hong Kong por de parte de los ingleses y la pérdida también de sus mercados, ¿no? Del imperio chino y la pérdida en la capacidad productiva, ¿no? Que pasan 300 años justamente de esta pérdida de la capacidad productiva del imperio chino, que lo terminan debilitando a tal punto que los japoneses pueden invadir este territorio y ocupar la China comunista. Esta es China, un poquito más allá. Ahí está el territorio de la Manchuria ocupado justamente también por los japoneses.
En China se producen también grandes movimientos nacionalistas de las burguesías, entre ellos está el Kuomintang, que es un movimiento nacionalista em, chino, dirigido por Sun Yat-sen, que es un médico, ¿no? Que es apoyado por la burguesía nacional ultranacionalista china, y que tratan de establecer un nuevo Estado republicano en el territorio chino. Esto va a llevar a un largo periodo de enfrentamientos internos, de una guerra civil larga, larga. El Kuomintang no logra hacerse de todo el poder del Estado chino porque se encuentra con señores feudales todavía y señores burgueses que van a hacerse del control de ciertas partes internas del territorio chino y que se va a enfrentar en un largo periodo que se llama el periodo de los señores de la guerra, ¿no? Un periodo que dura más de 20 años de enfrentamientos y de guerra civil. En medio de eso, la invasión China, la invasión japonesa sobre el territorio chino, con lo cual es un momento de difícil situación para todos eh, para todos los chinos. En medio de esto se van a organizar, inspirados obviamente en la Revolución Rusa, un movimiento que se va a llamar el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino en un principio va a ser un partido organizado por campesinos, ¿no? Un gran campesinado que va a tratar de justamente organizarse del mismo modo que habían llevado los rusos, organizar un nuevo Estado en manos justamente del campesinado y de la pequeña clase obrera. Eh, este movimiento va a sufrir grandes persecuciones, va a entrar en guerra con el Kuomintang, va a entrar en guerra con los japoneses, eh, y va a aparecer en medio de esto un campesino que se llama Mao Zedong, que va a ser el gran líder revolucionario de este movimiento chino. Eh, Finalmente, el periodo de los señores de la guerra es justamente aplacado por la invasión ruso-japonesa, porque por el norte los rusos también invaden China, una parte, y en este periodo el movimiento del Partido Comunista Chino se fortalece, ¿no? Y finalmente, después de más de 20 años de guerra, termina derrocando a los japoneses y termina derrocando al Kuomintang, al movimiento nacionalista chino, y termina fundando ya para posterior la Segunda Guerra Mundial la República Popular China, la RPC. ¿Mm? El movimiento nacionalista chino no desaparece el Kuomintang. El Kuomintang sale del territorio continental de China y se refugia en una isla al sur, la isla de Formosa, y terminan fundando una nueva nación que se va a llamar Taiwán. ¿Han escuchado de Taiwán? El Kuomintang es el movimiento nacionalista chino que está dirigido por Sun Yat-sen en un principio, después Sun Yat-sen muere y sucede un general despiadado que se llama Chiang Kai-shek. Em, y este movimiento nacionalista huye posterior a la pérdida de la guerra civil y de la guerra chino-japonesa hacia la isla de Taiwán y fundan esta nueva nación que se va a llamar justamente Taiwán, es la isla de Formosa, y es uno de los conflictos que hoy en día está vigente. No sé si han visto por qué China reclama hasta el día de hoy que Taiwán es parte de su territorio y eh, los taiwaneses, apoyados por el imperio estadounidense, dicen que no, son una nación propia. Bueno, es un conflicto armado vigente desde ese momento hasta el día de hoy. No sé si se habrán visto hace 2 días China
encerró a toda la isla de Taiwán haciendo un ejercicio militar, supuestamente de ocupación, ¿no? Casi, casi estalla una guerra. Em, no, 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 no. La división de Corea del Sur y Corea del Norte se da posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Japón pierde el control de estos territorios, que nunca fueron de ellos, ¿no? De Corea, eh, y hay una influencia china y hay una influencia norteamericana por ese territorio. En el norte van a estar el movimiento comunista chino y el movimiento comunista coreano, y en el sur va a estar el movimiento nacionalista coreano, apoyado por Estados Unidos, y que va a terminar en la guerra de Corea, ¿no? Una guerra en la cual pierde Estados Unidos la guerra, ¿no? Pero finalmente terminan, creo que es el paralelo 71 o 72, firmando un tratado y dividiendo el país en dos territorios, que es Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Mm? Em, Vamos a ver otro caso particular, que es India. Bien. India, India que está bajo el control inglés, es una colonia inglesa, es la joya de la corona de los ingleses. Em, India, posterior a la Primera Guerra Mundial, justamente Inglaterra queda debilitada, en imposibilidad de poder controlar sus mercados, pero también imposibilidad de controlar plenamente sus colonias. Y una de sus colonias más importantes es India. En India ya había movimientos nacionalistas hindúes que bregan por y pelean por la independencia de su territorio. Eh, el Congreso Nacional Indio, que son el movimiento nacionalista indio, eh, que ya existe anterior a la Primera Guerra Mundial, toma más fuerza posterior a la Primera Guerra Mundial. Y acá aparecen dos grandes líderes, uno es Nehru y el otro es Gandhi, que se lo termina denominando Mahatma, ¿no? Mahatma significa alma grande en hindú. ¿Mm? Es un líder espiritual casi, ¿no? Un líder político espiritual del movimiento hindú. Tanto Nehru como Mahatma Gandhi son los grandes líderes de esta lucha por la independencia de India. Vuelven a retomar, bueno, toda la historia hindú. Gandhi casualmente es un abogado que estudia en Inglaterra, porque los ingleses tenían la costumbre de llevarse a gente con alto poder adquisitivo y- y líderes locales eh, a estudiar en Inglaterra para que se formen justamente bajo los conceptos ingleses, pero también para que se subyuguen y que sean serviles a la corona. ¿Mm? Esa era una forma de formación académica que tenían justamente para que estas personas que estaban formadas en Inglaterra después se conviertan en administradores en el territorio hindú, pero que respondan a la corona. ¿Mm? Gandhi, bueno, va en contra justamente de todo eso. Gandhi pasa por África, por Sudáfrica, y se da cuenta de lo que sucede en Sudáfrica, ¿no? Del movimiento inglés, de cómo se va generando el apartheid, ¿no? Contra todas las poblaciones nativas sudafricanas, y dice, bueno, lo que está viviendo el pueblo africano es lo mismo que estamos viviendo en nuestro territorio hindú. No están haciendo lo mismo, no es una casualidad. Entonces, bueno, decide llevar adelante esta lucha de unificación primero del territorio hindú y posteriormente de liberación nacional hindú. Eh, Otro de los movimientos hindúes que va a generar una división del territorio es la Liga Musulmana. La Liga Musulmana es una parte importante del territorio hindú, porque los hindúes, si bien tienen muchas religiones, ¿no?
hay una parte importante de la población que son musulmanes y que durante mucho tiempo son considerados dentro de India una sociedad de segunda clase. ¿Mm? Con lo cual, digamos, no se le da acceso a una gran cantidad de espacios y los musulmanes se unifican en esta liga musulmana, pues es una población enorme, ¿no? Y deciden llevar adelante también esta pelea por justamente la liberación de India, la liberación de India bajo el control inglés. Estos movimientos son violentamente masacrados, ¿no? Inglaterra masacra a una gran parte de la población en estas luchas independentistas. Los llaman movimientos pacíficos de lucha, pacíficos entre comillas, ¿no? Porque Gandhi y Nehru y tanto la Liga Musulmana no van a ir a un enfrentamiento armado, es decir, no van a armar un ejército y se van a enfrentar contra el ejército inglés, van a ir a enfrentarse en manifestaciones directas contra el ejército inglés y van a ser masacrados directamente, ¿no? Eh, Tienen grandes derrotas esta lucha, no quiero decir que en principio lo logran, tienen grandes derrotas, pero hay una situación mundial particular que es la que hace que estos movimientos finalmente terminen liberando a India. Esta es la Segunda Guerra Mundial. El estallido de la Segunda Guerra Mundial termina debilitando totalmente a los ingleses. Los ingleses que estaban en incapacidad de poder controlar sus colonias, en la Segunda Guerra Mundial, con el enfrentamiento con el nazismo, terminan justamente debilitadas totalmente y es donde estos movimientos avanzan y terminan finalmente creando lo que se conoce hoy en día el Estado Republicano de la India, ¿no? Se terminan liberando del yugo inglés. Pero esto no termina conformando el Estado hindú, sino que internamente tanto la Liga Musulmana como el movimiento nacionalista hindú se terminan dividiendo el territorio. No terminan acordando sobre qué tipo de Estado van a formar y los musulmanes, toda la población musulmán, eh, migra hacia el norte de India y termina formando un nuevo Estado, que es Pakistán. Acá al norte está Pakistán, termina dividiéndose esta colonia, que termina convirtiéndose en dos nuevas naciones, una es Pakistán al norte y al sur India, y termina con un territorio en disputa hasta el día de hoy, que es el territorio de Cachemira, al norte. Cachemira es un territorio que todavía no está definido, todavía sigue en guerra, hasta el día de hoy están en guerra entre los pakistaníes y los hindúes por el control de ese territorio. Y hay que tomar el dato que hoy en día son dos naciones con capacidad nuclear, ¿no? Estuvieron muchas veces a punto de terminar en un enfrentamiento nuclear. Em, sí, la Liga Musulmana funda Pakistán, forma un nuevo Estado. Cachemira es una región que está en disputa entre Pakistán e India. Es un territorio que todavía no está definido a quién le pertenece. Pero obviamente los hindúes van a decir que son de ellos y los pakistaníes van a decir que es de ellos, ¿no? Y vamos a hablar, antes de entrar a la crisis del 29, uno de los más importantes, que es África. ¿Mm? África, que termina en manos de los imperios durante el siglo XIX, en manos de los imperios europeos. Fíjense la división para 1914, antes del principio de la Primera Guerra Mundial. El África subsahariana, el Magreb, que está en manos de los franceses.
el sur en manos de los holandeses, no, de los ingleses, perdón. Eh, la zona central en manos de los belgas. Eh, Esto es para que tengan una idea de cómo se dividen. Obviamente nunca le preguntan a los pueblos africanos si deciden integrarse, ¿no? Los integran por medio de la violencia y de la ocupación territorial. eh, Terminan justamente dividiéndose todo África y convirtiéndolas en territorios coloniales. Em, Esta ocupación, obviamente, toda ocupación es violenta y va a producir resistencia. Esto es una condición general. No hay ninguna ocupación territorial que sea pacífica y no hay ninguna ocupación que no produzca resistencia. ¿Mm? Eh, Va a generar grandes divisiones sociales entre los colonizadores y los nativos de estos territorios. Una de las grandes peleas que hay es en la zona del Magreb, que es territorio de Francia, el norte, todo el norte de África, que es colonia de Francia, en las cuales los franceses, y siguiendo los principios de civilización, se acuerdan que había visto en los prácticos los principios de civilización, estados, sociedades civilizadas, sociedades bárbaras, sociedades salvajes, ¿no? Terminan categorizando como personas de segunda categoría a todos los nativos del norte de África, con lo cual genera primero una gran enemistad, primero por la ocupación, segundo por la forma en la cual se da acceso, ¿no? Al comercio interno, y tercero, a la persecución que hay social sobre los pobladores nativos de estos territorios. Esto va a generar grandes movimientos de resistencia, ¿no? Eh, Otro de los territorios ocupados que produce una de las grandes masacres en África es producto ¿cómo se llama? El rey de Bélgica. Em, en la ocupación del Congo belga, se producen. El Congo belga, ustedes se acuerdan que habíamos visto que el rey del Congo era uno de los grandes productores esclavistas, ¿no? Y que tiene bajo su control un ejército, tiene bajo su control un territorio, y los belgas deciden, bueno, ir a ocuparlo directamente y convertirlo en colonia. Esto va a producir una gran resistencia dentro de este territorio congolés, eh, y que va a llevar adelante una de las grandes masacres del siglo XX, las primeras masacres en este territorio. Por acá tenía anotado el número de las personas que fueron asesinadas. Em, y se va a ver justamente por primera vez los métodos y los objetivos reales que tiene esta colonización. ¿Mm? No importa si hay resistencia, la van a destruir a la resistencia y van a ocupar, no importa la cantidad de personas que sean asesinadas masivamente para poder controlar eh, el territorio. En Sudáfrica, bueno, que termina con la guerra de los Boers y termina siendo controlada por los ingleses, todo Sudáfrica. Eh, los ingleses establecen un control administrativo dentro de este territorio y comienza uno de los peores procesos para los sudafricanos que se llama la segregación racial del apartheid. Bien. Fíjense lo que dicen los fundadores del apartheid. Eh, Dicen, vamos a proteger a todos los negros sudafricanos, los vamos a proteger eh, de las políticas de los blancos. Para protegerlos vamos a segregarlos racialmente
en esta conformación del apartheid, es decir, una justificación absurda, ¿no? Es decir, para protegerlos a los negros los vamos a segregar. ¿Qué es esta segregación que comienza a principios del siglo XX? Es la imposibilidad de que, por ejemplo, los nativos sudafricanos puedan ingresar a escuelas, a estudiar, ¿no? Que puedan ocupar espacios públicos, que puedan circular por ciertos lugares, que puedan vivir en ciertos lugares, que puedan comerciar con ciertos productos y que puedan acceder a puestos de trabajos específicos. ¿Mm? Esa es una segregación que les permite a los ingleses sudafricanos llevar adelante una dominación política y social y racial sobre los nativos africanos. Ahora, ¿por qué quieren y necesitan este control? ¿No? Gran producción, la gran producción del oro del mundo en este momento está en Sudáfrica. Por eso justamente necesitan tener este control. Pero también la mayor producción del mundo de diamantes hasta el día de hoy está en este territorio. Esta segregación racial tiene un justificativo económico, pero tiene un justificativo también colonial, que lleva adelante una segregación que dura casi 100 años, chicos. ¿No? Con Nelson Mandela, recién, con las luchas contra el apartheid, terminan justamente diluyéndose, no en su totalidad, pero diluyéndose en gran parte estas políticas del apartheid. Esto va a llevar hacia al adentro del África una gran resistencia de todas las poblaciones nativas africanas contra esta ocupación colonial imperialista. Bien. Aparece un movimiento dirigido por William Du Bois, se llama, que se va a llamar el panafricanismo. Esto anótenlo. Movimiento panafricanismo, que es un movimiento nacionalista africano que lo que plantea es que justamente esté toda el África unida, todas las poblaciones nativas africanas se unan en lucha en contra de la colonización, primero, ¿no? En contra del imperialismo y en contra de la desigualdad social. Son unos principios bastante sintéticos en los cuales va a llevar adelante el intento de la unificación de todo el continente africano, bajo un solo movimiento social, bajo una sola bandera política, respetando obviamente cada una de las poblaciones y de las naciones, pero bajo un intento de unificación de todo el África. Uno de los grandes líderes es Nkrumah en la Costa de Oro. La Costa de Oro está acá. Que va a ser uno de los grandes líderes revolucionarios que después va a llevar adelante la conformación de este panafricanismo. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, este movimiento va a tomar enormes fuerzas dentro de África, ¿no? Y que va a llevar a la unificación de nuevos territorios, pero también va a llevar a la posibilidad de instaurar una nueva África en manos de los africanos, dicho así, sintéticamente. Y por último, sintéticamente, porque estoy tratando de ir a una velocidad, no voy a entrar muchos en grandes detalles, me gustaría realmente, sobre todo lo de China. Vamos a hablar de la situación económica y de la crisis del 29. Vamos tomando en cuenta lo que va pasando en el mundo. Conflictos entre Japón y China, ¿no? Movimientos de independencia y de liberación nacional en India, ¿no? Colonialismo y resistencia en África, en América también, movimientos revolucionarios y de resistencia obreras en contra de este modelo de dependencia imperialista. Y posterior a la Primera Guerra Mundial, las naciones europeas pierden
sus mercados, pierden su capacidad productiva, entran en endeudamiento y el gran vencedor y el gran ganador y el que se enriquece es Estados Unidos. ¿Mm? Estados Unidos se convierte en el gran consumidor de toda la producción mundial. Porque Estados Unidos es el único que tiene plata, ¿no? Dicho sintéticamente. Es la única nación que tiene riqueza suficiente para poder comprarle la producción al resto del mundo. Alemania termina justamente negociando con Estados Unidos, es una de las pocas naciones con las que puede negociar Alemania, está Alemania endeudadísima, eh, y es una de las pocas naciones con las cuales puede generar ingresos suficientes como para poder mantener la economía alemana, que la economía alemana está devastada, ¿no? Sufren en una primera parte lo que se conoce como la hiperinflación. ¿Sabe lo que es la hiperinflación? ¿Saben lo que es la inflación? ¿Conocen la inflación? Esto de ir a comprar el pan el lunes y el sábado subió, ¿no? Eso es inflación, ¿no? O, digamos, es en un producto, pero la inflación se magnifica en todos los bienes de consumo. Va a comprar una cosa, subió, va a comprar otra cosa, subió. La hiperinflación es una inflación maximizada en la cual no hay control de precios, ¿no? En la cual los precios están disparados. No hay nadie que los controle. Varían día a día. ¿No? Es decir, pueden ir a comprar el pan hoy, no sé cuánto está hoy día, creo que está a 2.000 pesos el kilo de pan, y pueden ir a comprar mañana y puede valer 2.500. Y no hay explicación por qué. ¿Y qué pasó? No, varió el precio de la harina en Europa. Bueno, cualquier excusa es suficiente como para que pueda subir el precio de los valores. Y se disparan todos los precios y obviamente el precio del salario se va al fondo. Lo único que no sube nunca en todos estos procesos inflacionarios es el salario. Bien, este proceso hiperinflacionario en Alemania, para que tengan una idea, pasa... eh, una pieza de pan pasa a valer de, ¿cuánto era? De 40 marcos alemanes a 42 millones de alemanes, de marcos alemanes. Así. Es una brutalidad, ¿no? Imagínense la carretilla que tienen que llevar de billetes para poder comprar pan, ¿no? Más o menos lo que tenemos hoy, ¿eh? 42 millones más o menos, para que tengan una idea el proceso inflacionario que tienen. Obviamente esto destruye toda la economía, ¿no? Y esto va a explicar también en parte por qué la población vira hacia el movimiento fascista alemán, ¿no? La ve como una alternativa de salvación frente a los movimientos políticos locales que no dan solución a estos problemas económicos, además de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí. Toda esta situación mundial es que se van dando cuenta por qué el fascismo no es parado por ninguna nación. ¿Mm? Pero hasta el momento todavía hay, a pesar de la crisis, hay un movimiento económico del mundo. Y es este shock en la caída de la bolsa de Wall Street, ese martes negro en junio, ¿no? De 1929, que es el que termina quebrando a todas las bolsas del mundo. Estados Unidos, el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial, termina consumiendo gran parte de la producción del mundo. Todo el mundo va a tratar de venderle algo a Estados Unidos. ¿Mm? Es el único que tiene recursos para poder comprar la producción del mundo. Tanto en las naciones sudamericanas, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, van a vender su producción a Estados Unidos. Europa no puede comprar, está en incapacidad, tiene muy poca capacidad de poder comprar. Los europeos les tratan de vender también a Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo? No, también vendedor, porque Estados Unidos tiene todo el aparato industrial intacto, ¿no? Estados Unidos va a ser uno de los grandes productores industriales del mundo. El resto de las naciones todavía están dependiendo de esta producción industrial, ¿no? Obviamente la ventaja siempre va a ser en el proceso de intercambio a favor de Estados Unidos. Sí, el automotor
es uno, mejor dicho, los motores de combustión son uno de los principales productos que vende Estados Unidos, ¿no? Es decir, todo lo que es la producción de motores de combustión, ¿no? Tanto para aeronaves, para maquinaria industrial y para maquinaria automotriz, van a ser producción de Estados Unidos. Y el crack del 29 se produce por un nuevo elemento que aparece en el mundo, que es la especulación financiera. Me lo vamos a tratar de explicar qué es la especulación financiera para que puedan entender por qué se da esta crisis. Primero, la especulación financiera está basada en una riqueza ficticia, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Ustedes van a producir algo, ustedes los dos primeros bancos van a producir un producto, ¿no? Van a tener una tasa de producción mensual de una cuota de producción de tanta cantidad de productos, ¿no? Ustedes van a ser parte de los que van a comprar esos productos, ¿no? Pero antes que ellos produzcan, o en medio de la producción, ustedes van a tener un valor de la ganancia que van a obtener comprándole, porque lo van a revender a otro mercado. Ahora, antes de revenderlo, se lo van a vender a esa tasa de ganancia, a esta fila. Es decir, que ya le deben a ellos y ustedes le deben a ellos. Y ellos lo van a volver a revender a la otra, a la siguiente. Y así se van a seguir revendiendo los valores y especulando a futuro las ganancias. Obviamente, para 1928 esto funcionaba bárbaro, ¿no? Pues todo el mundo compraba y vendía y no había problemas. Pero para 1929 el nivel de endeudamiento que hay en Estados Unidos es tan alto que se va advirtiendo que se va a producir una cadena, se llama cadena de impagos, ¿no? Quiere decir que vos no le vas a poder pagar a él, no podés pagar a él, vos no le vas a poder pagar a él, y el precio del valor va a caer enormemente. Y esto es lo que pasa justamente en el crack del 29. Hay un nivel de endeudamiento tan grande de créditos, porque gran parte del crédito de la banca nacional estadounidense está, una parte del crédito está sustentado en estos papeles. ¿Vieron cuando uno va a hacer un préstamo? No sé si saben, tiene que poner algo a cambio de valor, ¿no? Decir, bueno, te voy a prestar tanto, pero vos tenés que demostrarme que vos podés pagarme, ¿no? Entonces dice, bueno, yo tengo un trabajo, tengo estos bienes, tengo estos elementos que van a respaldarme el préstamo para que tenga una cantidad de respaldo el préstamo, si no nadie te respalda, nadie te entrega un préstamo. Bueno, en Estados Unidos se empiezan a dar préstamos basados en estos papeles, en la especulación de estos papeles, de estos valores. ¿Mm? Entonces hay una tasa de deuda y hay una tasa de papeles ficticios, de ganancias ficticias que están dando vuelta por todo Estados Unidos, y hay una cadena de valores que tienen que ser pagadas justamente en este momento. ¿Qué pasa? Se especula sobre los valores futuros de la producción mundial. Se especula que los productos van a bajar en cantidad de producción, con lo cual, dentro de las reglas de mercado, dice, si baja la cantidad de producción, el precio sube. Es una teoría económica, ¿no? Bueno, ustedes la saben en tomates, ¿no? Si hay una helada y la baja de producción de tomate baja, ¿qué pasa con el precio del tomate? Sube, ¿no? Si llueve y sale el sol y la producción de tomate se dispara, el precio del tomate baja. Bueno, es la teoría básica de mercado. Bueno, se especula con la producción del mundo de materias primas, se especula con la baja de la producción del mundo y eso no sucede. Hay una superproducción de materias primas del mundo, ¿no? Con la cual el precio cae. Entonces todo el mundo sale a cobrar su deuda porque sabe que el precio está cayendo. Y esto genera una cadena de impagos y están todos los créditos apoyados con estos papeles ficticios y se produce el famoso crack del 29, en la cual, para que tengan una idea de cuántos son, 5.000 bancos desaparecen en un par de días. 5.000 bancos, así. Es decir, quiebran. 5.000 bancos entran en quiebra, y en la cual miles de millones de dólares desaparecen del estado financiero, ¿no? Supuestamente vos tenés ahí una ganancia futuro y de repente esa ganancia desaparece. Esa es la especulación financiera, chicos. Esta va a ser una de las bases fundamentales de las siguientes crisis que van a haber en el mundo, ¿no? La especulación de los valores a futuro, que lo van a ver si ustedes ven las noticias económicas, dicen, no, la producción
estamos vendiendo los valores de Argentina, los valores de la bolsa de Wall Street, están valiendo tanto y se revenden esos papeles y uno ya hace números y dice, uy, voy a ganar a fin de mes tanta plata. Y es plata ficticia, todavía no está concretada, ¿no? Puede pasar cualquier cosa y en cierto momento esa plata desaparece. Bien, lo que nos interesa a nosotros ver, más que la parte económica, son las consecuencias de esta crisis, ¿no? El mundo colapsa económicamente, primero. ¿Mm? Em, la incapacidad de poder vender los productos nacionales remite a que todas las naciones traten de salvar sus economías de alguna manera, ¿no? Todas las naciones se miran hacia adentro a sí mismos tratando de justamente, tal vez, salvar sus economías. Entre una de esas que queda olvidada es Alemania, ¿no? Alemania, imagínense, ya venía de una hiperinflación, termina en el crack este del 29, termina en un desastre absoluto a nivel económico. ¿Mm? Eh, Esto hace que justamente los parlamentarios del Reichstag, del Parlamento alemán, no puedan llevar adelante políticas para poder solucionar el problema económico y aparece como uno de los salvadores este movimiento, el Partido Nacionalista Alemán, dirigidos por Hitler, como uno de los salvadores, el movimiento nazista, ¿no? Como uno de los salvadores que bajo movimientos electorales y bajo estrategias políticas se hacen del control parlamentario en primera instancia y posteriormente del control en 1933 del Estado alemán. ¿Bien? Eh, Hay una frase que dice que si no hubiese habido la crisis del 29 jamás Hitler hubiese llegado al poder, ¿no? Si esa crisis no hubiese sucedido, jamás hubiese emergido este sistema tan terrible que es el nazismo. Bien. Eh, Estados Unidos se ve sumido en una crisis brutal. Pasan, para que tengan una idea, en 1932, de 2 millones de desocupados a 12 millones de desocupados, ¿no? Una gran masa de desocupados, justamente porque gran parte de las industrias especulan con estos valores y de repente quiebran porque entran en incapacidad de pago, los bancos desaparecen, la riqueza desaparece, eh, y se encuentran sumidos en una gran crisis económica. A esto se le suman todas las crisis que van colapsando, todas las economías que van colapsando alrededor del mundo, para que tengan una idea cómo se va expandiendo de la crisis del 29, impacta en el 30, y cómo se va expandiendo esta crisis mundial, ¿no? Y termina abarcando a todo el planeta posteriormente y sumiendo en una crisis económica a nivel global. Estados Unidos, además de la gran masa de desocupados, sufre caídas en la producción de alimentos, hay una gran hambruna dentro de Estados Unidos. Se producen movimientos raciales en contra de la población negra, se los acusa a los negros, a los comunistas, bueno, y a todos los opositores de ser los culpables de la crisis económica. Se segrega aún más a la población negra dentro de los trabajos básicos, la población negra afrodescendiente son los que realizan las tareas de menor, digamos, de menor calificación, ¿no? Tareas más básicas. Y estas tareas, bueno, que son las pocas que sobreviven, son ocupadas por justamente la población blanca de Estados Unidos. Entonces, la segregación racial dentro de Estados Unidos se maximiza. Eh, y se produce una caída a nivel mundial de todos los precios de los valores de producción, que cae debajo de la mitad del valor de los precios. Imagínense ustedes que pueden producir algo que de repente en un par de meses o años el valor de su producto se ve disminuido a la mitad. ¿Mm? Es una cuestión brutal, ¿no? En todo el mundo. Eh, a esto, Roosevelt, el nuevo presidente que asume en Estados Unidos después de las elecciones de 1932, implementa la política del New Deal. New Deal, es nuevo trato.
que trata de llevar adelante una recuperación económica, ¿no? Aliándose con los sindicatos, generando trabajos, eh, eh, invirtiendo en infraestructura de Estados Unidos para poder reactivar la economía y generar más trabajo, subsidiando la agricultura y la industria. Fíjense esta parte porque es totalmente contraria a lo que plantea el modelo capitalista, ¿no? Subsidiar a la industria, subsidiar a la agricultura, la intervención fuerte sobre la obra pública, ¿no? Pero es la única manera con la cual va a tratar de salvar, va a tratar, digo, ¿no? Va a tratar de salvar la economía de Estados Unidos. Se establecen trabajos que muchas veces no tienen sentido para poder generar puestos de trabajo. En los caminos, por ejemplo, se contratan masivamente a obreros que cavan pozos. ¿Para qué cavan? Cavan pozos. Van al costado del camino, se los ponen en la ruta, dan con una pala, cavan pozos. Cumplen su hora, terminan de cavar el pozo, se les paga por eso. Pasa su turno, vienen otros obreros y tapan esos pozos. Es decir, trabajos sin sentidos, pero que lo que busca es justamente generar puestos de trabajo que están subvencionados por el Estado, ¿no? Para poder reactivar la economía interna. Porque esos salarios sabemos que van a ser después depositados, ese trabajador vaya a comprar alimentos y va a reactivar de alguna manera la economía interna. Eh, este gran movimiento de subvenciones y de recuperación económica no tiene éxito total, ¿no? No es que soluciona los problemas internos de Estados Unidos, sino que es este avance alemán, quizá para con el Estado nazi conformado, Hitler lleva adelante un proceso de recuperación industrial rápida. El Tratado de Versalles le impide tener cierta cantidad de armamento y cierta cantidad de soldados, ¿no? Hay una limitación en su capacidad bélica, se llama, ¿no? A Hitler le importa un bledo esto, ¿no? Hitler dice, bueno, ya hemos sido derrotados en la Primera Guerra Mundial y nos han sumido en una situación económica terrible. Eh, no podemos seguir en esta situación. Los culpables de todos nuestros problemas económicos son los judíos y los bolcheviques. Entonces nosotros tenemos que pasar a un proceso de recuperación industrial y la recuperación industrial se da a través de la restauración bélica, ¿no? Se empieza a producir armas internamente preparándose justamente para una guerra. Estados Unidos, Alemania se reindustrializa muy rápidamente y se rearma muy rápidamente, ¿no? Todo el mundo estaba viendo esta situación, pero como están todos en la misma situación económica, nadie tiene la capacidad de poder intervenir dentro de lo que estaba haciendo Alemania. De hecho, hasta incluso políticos de Estados Unidos aplauden a lo que hace Hitler, diciendo, che, miren lo que está haciendo Hitler. En un corto periodo ha recuperado toda la economía alemana, obviamente. La economía alemana no se recupera solamente con la industrialización, se recupera con el saqueo que hay a todos los opositores alemanes. Es decir, el saqueo a los bancos judíos, la expropiación de las propiedades judías, ¿no? Inclusive se llega a un extremo que es el sacarle, una vez que se lleva a los asesinatos en los campos de concentración para poder seguir sacando riqueza, se les saca las piezas dentales de oro a los judíos, ¿no? Para poder mantener la capitalización. Es una situación extrema de saqueo que hay hacia adentro de Alemania para poder llevar adelante la recuperación económica. Alemania se recupera efectivamente muy rápido en su economía, eh, pero se encuentra con el clásico problema del modelo imperialista, que una vez satisfecha todo el mercado, tiene que ir a una expansión en búsqueda de nuevos mercados, además de nuevos recursos para poder seguir produciendo, ¿no? Es lo que Hitler denomina el espacio vital, es decir, el nuevo mercado en el cual va a poder incorporar su producción, pero también donde va a poder obtener materias primas, ¿no? En 1939 en 1936 inicia el, la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bajo artilugios de un enemigo fantasma que estaba en Polonia,
inicia la ocupación bélica alemana y posteriormente, bueno, la ocupación de todo el territorio europeo, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial es lo que permite a Estados Unidos recuperarse económicamente, finalmente, ¿no? No es todo el aparato que tratan los tratados políticos del New Deal, sino que es finalmente porque Estados Unidos va a ser uno de los grandes productores de armas para esta situación bélica, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está lejos del territorio en conflicto, con lo cual puede llevar adelante la producción armamentística y la recuperación industrial de todo su aparato bélico e industrial en Estados Unidos. Esto es finalmente cómo queda conformado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ya para ir cerrando. Se forman alianzas contra el nazismo, fíjense, se unen la Rusia estalinista con Inglaterra y con Estados Unidos para hacerle frente al nazismo. Eh, Finalmente los nazis son derrocados, ¿no? Es justamente el Estado ruso comunista el que termina derrocando y ocupando Berlín, ¿no? Posteriormente llegan los Estados Unidos y es el que termina aplastando al modelo fascista. Em, Esto va a tener como consecuencias mundiales posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se va a ver otra vez una nueva división de los mercados, ¿no? Un nuevo reparto de los mercados, una nueva pelea por el control estratégico de los recursos, eh, pero principalmente el mundo se va a ver enfrentado entre dos modelos de producción. Uno es el modelo capitalista y el otro es el modelo comunista, que se van a ver enfrentados durante todo el resto de lo que queda el siglo XX. Sí. Ahí estamos en los principios del mundo bipolar. Recién se está iniciando este mundo bipolar, ¿no? Todavía no están planteadas las enemistades directas, pero sí ya se ve que estos dos modelos no son posibles llevarse uno adelante. A pesar de que en la Segunda Guerra Mundial sí, Estados Unidos está aliado con la Rusia comunista, ¿no? Están unidos. Hay una foto famosa donde está Roosevelt, Churchill, que es el canciller de Inglaterra, y Stalin, ¿no? Están los tres. Es la única vez que se juntan. Pero en alianza en contra del modelo fascista. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Espero haber sido breve. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, el lunes. Bueno, les repito, para que los que no saben, el recuperatorio va a ser, cuando me dijeron el sábado 8, ¿no? De este sábado al siguiente sábado va a ser el recuperatorio a la mañana. Va hasta el tema 11, no, el tema 10, así que este tema no está incluido. No, este es tema 11. Eh, este va para los que vayan a promoción o para el segundo parcial. Bien. Ahí te digo. Dame un segundito. Ah, ahí está. Sí, muy bien, maestro.